Mira, con respecto a qué significa el efecto par de género, el efecto par de género es la idea de que las características de tus compañeros en la sala de clase o en el ámbito educacional tienen un efecto en tus resultados educacionales. Entonces, esto es como yo creo que es un concepto bien antiguo que las personas entienden bien, que tiene que ver, por ejemplo, con la idea de que la manzana podrida pudre el cajón. Eso es un efecto par negativo, porque el hecho de que haya una manzana podrida al lado mío hace que yo empeore mis resultados. O por otro lado, a veces se dice que llega una persona y tira para arriba un equipo, ese es un efecto par positivo, porque mis resultados, en este caso educativos, no solamente dependen de mi esfuerzo, de mi estudio, de mi adquisición de habilidades, sino también de las características de mis compañeros. Con respecto al efecto par de género en particular, tiene relación con cuál es el efecto de la composición de género de los ámbitos educacionales en los que yo estoy. Es decir, el efecto que tiene en mis resultados educacionales tener más compañeras mujeres o más compañeros hombres. Pero como en general en STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, hay poquitas mujeres, nosotros estudiamos el efecto par de tener más mujeres como compañeras, un mayor porcentaje de compañeras mujeres. Claro, sí. Entonces, bueno, con respecto a esta pregunta de si es que, ¿por qué nosotros encontramos un efecto de modelo de rol en la trayectoria educación del colegio técnica y educación superior técnica, pero que no hace como un traspaso hacia la educación superior universitaria? Nosotras creemos, bueno, hemos mirado harto no solamente los números, sino también entendiendo mejor el sistema chileno entero, y es que las carreras STEM universitarias y las carreras STEM técnicas son distintas. O sea, las carreras STEM universitarias, los estudiantes perciben que es como, por ejemplo, química, una carrera universitaria, uno piensa, no sé, Madame Curie, ¿no? O sea, yo estoy en el laboratorio, entonces los primeros años son muy técnicos, de ciencias básicas como puras y duras, cálculo, ecuaciones diferenciales, etc. En cambio, la educación técnica STEM es muy aplicada, incluso más aplicada que otras áreas de las carreras técnicas, ¿cierto? O sea, ¿qué es una carrera STEM técnica? Mecánica automotriz, técnico de red, ¿cierto? Entonces, es muy distinto el tipo de modelo de rol, si yo estoy pensando en un ratón de biblioteca que está como haciendo ecuaciones químicas, a una persona que va a instalar una red, que analiza como una red computacional o de información, por ejemplo, en una empresa. Entonces nosotras en nuestra investigación encontramos que probablemente las profesoras que son estos modelos a seguir, que son profesoras de las especialidades, porque en los colegios técnicos tú tienes tu profesora de matemática, que es una profesora de matemática como cualquier profesora de matemática, y después viene la profesora de la especialidad, que es una profesional que trabajó en esa carrera, que trabaja en esa carrera y que va un par de horas a hacer esta clase que es súper aplicada. Entonces, que este ejemplo súper aplicado de este modelo a seguir probablemente tiene mucha transferencia y se aplica mucho a la educación superior técnica profesional, pero no necesariamente a esta idea de que yo tengo que estudiar cálculo 2 años antes de empezar la carrera STEM universitaria. Entonces, las carreras STEM universitarias y técnicas son distintas en su como naturaleza y en su aplicabilidad, sobre todo al principio. Por lo tanto, los modelos a seguir son distintos. Y las profesoras que hacen clases en los colegios técnicos en Chile son un muy buen modelo a seguir para la parte más práctica, pero probablemente no para esta parte más como académica. Claro, con respecto a la pregunta si es que los modelos a seguir, o sea que en el fondo son estas como ejemplos para las estudiantes, tienen que ser demasiado contextualizados, o sea, demasiado parecidos a su realidad y que por lo tanto eso pudiera limitarlas, ahí hay como dos cosas, porque en el fondo la contextualización se refiere a de dónde viene la persona. Entonces, por ejemplo, que sea mujer es lo mínimo porque estamos hablando de temas de género, pero no que sea cualquier mujer, porque yo, bueno, insisto con Madame Curie porque encuentro que es un gran ejemplo de mujer en la ciencia muy antiguo, pero Madame Curie es francesa, quizás qué historia tengo ella, ¿qué tengo que ver yo con Madame Curie? Es como estar cercano a un extraterrestre para las estudiantes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es alguien que viene de la comuna donde yo vivo, que también fue un colegio técnico, por ejemplo, como yo, donde yo estuve? Eso hace que yo sienta que es posible, si ella lo hizo, yo lo puedo hacer. Eso es lo que está detrás del mecanismo que explica por qué los modelos a seguir funcionan. Porque la persona dice, si ella pudo, yo también. Eso es de donde parte, no hasta donde llega. Entonces los modelos a seguir pueden ser
personas que vienen de un contexto parecido al que están las estudiantes que estudian en colegios técnicos, pero que hayan llegado a la educación superior, que hayan hecho incluso estudios de posgrado o lo que sea. Y de hecho, muy probablemente las profesoras que hacen clases en educación técnica en los colegios tengan títulos universitarios. O sea, eso también puede ocurrir. El tema es que la materia que le pasan a los estudiantes durante las clases se relaciona más a la parte técnica o aplicada, y por eso se hace ese traspaso. Entonces, yo creo que por supuesto que no hay que cerrarle las puertas a las niñas de la educación técnica diciéndole que hasta ahí nomás pueden llegar. Yo creo que nuestro problema es que nosotros vemos la educación técnica como una avenida sin conexión. Es parte del problema, uno de los problemas de nuestro sistema educativo. Pero en realidad puede haber movilidad, pueden partir en la técnica y después pasar a un instituto profesional, ¿cierto? Y sacar un título profesional, e incluso después podrían acceder a un título universitario si es que así lo desean. Porque también es cierto que hay muchas carreras que con un título técnico tienen súper buena proyección. Entonces, la contextualización, yo creo que como es del origen y no del fin, teóricamente por lo menos no debiera limitar la proyección de los estudiantes. Pero sí veo en el caso particular que nosotros estudiamos, que es educación técnica chilena en los colegios yendo hacia la educación superior técnica, es porque la materia que le pasan a esas profes tiene que ver con la parte más práctica que se refleja mejor en la educación técnica que en la universitaria, por lo menos como lo entienden las estudiantes. Ya, con respecto a la pregunta de cómo podemos potenciar el rol de modelo a seguir que tienen las profesoras en una institución, por ejemplo, como INACAP, pero también en cualquier institución educativa. Bueno, primero, cuando tú eres modelo a seguir, como que eres modelo a seguir per se, solamente por el hecho de existir y que las estudiantes te vean, eso ya genera un efecto. Pero es cierto que se puede potenciar. Por ejemplo, capacitando a las profesoras, primero para que sepan que esto existe, que por lo tanto esto es algo positivo. Nosotros en la investigación encontramos que beneficia a las mujeres y que no perjudica a los hombres. Entonces, como solo ganancia. Y las mujeres, las profesoras, sí pueden enfatizar ciertos aspectos de su trayectoria profesional que probablemente van a beneficiar mucho a sus estudiantes en la sala de clase. Entonces uno sí podría pensar en alguna formación continua con las profesoras para contarles que esto existe, que por lo tanto si ellas cuentan siempre desde una perspectiva positiva cómo ser mujeres tal vez las ha beneficiado, incluso si son minoría, de que siempre hay barreras en la vida profesional y que esto no ha sido un problema para ellas o lo han podido en el fondo porque por algo están ahí, han sido exitosas, ¿cierto? Ellas han podido superar esos obstáculos. Darles herramientas a las profesoras para que puedan contar esas experiencias podría ser una manera de potenciar a las profesoras como modelo a seguir en instituciones educativas como INACAP. Cómo llevar más profesoras mujeres que puedan ser modelos a seguir a la enseñanza media, tomando en cuenta que hay muy poquitas profesoras mujeres en estas especialidades técnicas STEM. Yo creo que se pueden hacer políticas para poder llevar a estas personas a la sala de clase. ¿Por qué? Porque la educación técnica en el nivel escolar tiene una ventaja, y es que las profesoras de especialidades, que son las que nosotras encontramos, pueden seguir en el mercado laboral y algunas horas hacerlas en clase en los colegios. De hecho, así en la realidad, generalmente son profesoras que no estudiaron pedagogía, sino que estudiaron, no sé, técnica en redes, trabajan en eso y por algunas horas van a un colegio técnico a hacer clases. Pero eso es una ruta que se usa poco, porque es poco conocida. Entonces yo creo que la política pública podría actuar generando un mecanismo para atraer a estas mujeres, para no decirles tú no tienes que salirte del mercado laboral, sigue trabajando, pero mira, generamos un mecanismo para que tú puedas hacer una capacitación corta y empezar a hacer clase en un liceo técnico que esté cerca de tu empresa o de tu casa, no sé, 3 horas a la semana, que es más o menos un electivo en un colegio técnico. Entonces, esa es una manera de poder llevar más profesionales que estén a la sala de clases, que aparte sería muy positivo para los estudiantes, porque las mantendría contactadas con el mercado laboral actual, ¿cierto? O sea, es alguien que está en la práctica, que probablemente está súper informada de cómo los últimos acontecimientos o avances técnicos en esa área. Entonces yo creo que, bueno, como dicen en inglés, como un win-win, o sea, podrían ambas partes ganar. Y eso puede ser una retribución económica, pero no es necesariamente una retribución económica, sino más bien es facilitar los reglamentos o la regulación. Entonces,
no es necesariamente un gasto de plata, sino es hacer cambios administrativos que permitan a los colegios recibir a estos profesionales de manera más expedita y también a estos profesionales que tengan facilidades en sus lugares de trabajo para poder entrar a las salas de clases teniendo en consideración de que esto también puede beneficiar mucho a la empresa y a la industria, porque la diversidad y la inclusión de las mujeres en STEM también es algo que le interesa a la industria. Bueno, con respecto a la pregunta de si es que en contextos con carencia o mucha necesidad hace sentido, es pertinente o ayuda a una perspectiva de género, yo, bueno, aparte de tener experiencia en educación, ¿cierto?, en la universidad y en otros ámbitos, también fui directora ejecutiva de América Solidaria en Haití, en Puerto Príncipe, que es un contexto general de mucha necesidad, y en el que también hicimos, de hecho, proyectos educativos. Yo creo que la perspectiva de género o pensar en cómo el género afecta el fenómeno que sea que nosotros estamos tratando de educar es pertinente en cualquier contexto y nos ayuda en cualquier contexto porque es tan fuerte, especialmente en contextos de necesidad, las dinámicas de género y cómo afectan el que las personas puedan surgir, el que puedan tener agencia en de su propia vida, decisiones también educacionales. Esas dinámicas son especialmente fuertes en contextos de necesidad. ¿Por qué? Porque al final, y lo voy a poner en el contexto chileno, en el contexto chileno, en los hogares de nivel socioeconómico más bajo, la gran mayoría, las jefas de hogares son mujeres. Si las jefas de hogares no pueden tener acceso a estabilidad económica, obteniendo buenos trabajos, dentro de los cuales STEM, por ejemplo, son buenos trabajos, buen salario, son más estables, entonces nosotros le privamos a esos hogares y a esos niños de esos hogares, digamos, a tener mayores oportunidades de salir adelante. Si uno hace una política laboral sin perspectiva de género, sin entender que al final la política laboral no es necesariamente para la familia típica, que en realidad no existe, pero la familia como tradicional, donde el papá sale a trabajar, la mamá se queda en la casa, ese no es el contexto en el que están la mayoría de nuestros estudiantes de colegios técnicos ni de instituciones técnicas. Entonces, si yo no incorporo la idea de, a ver, ¿cuál es la dinámica de género que hay detrás? ¿Qué pasa en estas familias que en el fondo desafían un poquito esa cosa más tradicional y donde la mujer sale a trabajar? Si esa mujer no tiene las facilidades para, a pesar de salir a trabajar o incluso potenciando que sale a trabajar, poder acompañar educacionalmente a su hijo, si no tiene la flexibilidad en el mercado laboral que necesita y etcétera, no vamos a solucionar el problema. Porque en el fondo, si tú no ves la perspectiva de género, eres ciego a una parte de la problemática. Si no la entiendes bien, no la puedes solucionar. Lo mismo en educación, si nosotros simplemente decimos más mujeres en STEM, más mujeres en STEM, pero no entendemos por qué las mujeres no están llegando. Tal vez tiene que ver con los estereotipos que existen, con los ejemplos culturales. Veamos las teleseries, por ejemplo, que les encantan tanto a las familias chilenas. En las teleseries, ¿qué hacen las mujeres? La mujer que es como ambiciosa profesionalmente, ¿es exitosa? ¿Es feliz? ¿O le caen las penas del infierno por tratar de hacerlo todo a la vez? Esas cosas marcan mucho a nuestras estudiantes. Entonces, cuando nosotras, como por ejemplo, en mi caso, yo soy una académica, está tratando de contribuir a cerrar la brecha de género en STEM, tengo que hacerme la pregunta de, bueno, ¿cuáles son las dinámicas que están ocurriendo para poder abarcar y para poder tratar de solucionar ese problema? Entonces, al final, yo entiendo que a veces cuando uno trata de abordar esto te dicen, mira, nosotros estamos llenos de necesidades hasta acá, yo no me puedo poner a pensar en que tengo que traerle un modelo de rol porque las niñas también pueden, porque mi problema es que, por ejemplo, aquí nadie puede. Ok, aquí nadie puede, hagamos algo, pero tenemos que hacer algo que se adapte y que ayude en nuestro contexto. Y yo te aseguro que en el contexto muy probablemente va a haber cosas de género, sobre todo los estereotipos que están jugando en contra de algunos de nuestros estudiantes. Puede ser de género, pero también hay estereotipos de nivel socioeconómico, de raza, de nacionalidad, que si no los tomamos en cuenta, nuestras políticas no van a ser efectivas. Hemos estado conversando sobre la importancia de los modelos a seguir para las mujeres en las áreas STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática, en las carreras técnicas en Chile. Y lo principal, lo fundamental de este tema es que en la educación técnica hay una gran oportunidad de cerrar las brechas de género en STEM. Acá, porque las brechas tal vez son más profundas, al mismo tiempo uno puede ver eso como, pucha, tenemos un gran problema, pero también podemos verlo como, acá está la gran solución. Lo que nosotros hagamos en la educación técnica para cerrar las brechas de género va a impactar a los estudiantes que más lo necesitan y aparte una educación muy masiva, porque muchos estudiantes van a la educación técnica.
Entonces, para que verdaderamente sea una oportunidad para todos, tenemos que entender bien cómo podemos hacer que más estudiantes mujeres entren y tengan éxito en la educación técnica superior en Chile.